Bienvenidos. En un video anterior surgió la inquietud de cómo graficar en coordenadas polares. Entonces este video está dedicado precisamente a hacer eso, a gráficas en coordenadas polares, mirar su graficación por tabulación inicialmente, por la elaboración de una tabla, y luego hacer un estudio de análisis de simetrías. Como siempre, en nuestro canal vamos a partir de un ejemplo para ir construyendo o utilizando la teoría que se requiere. Entonces se dice aquí que se busca representar en coordenadas polares la curva R igual a 2 más seno teta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una tabulación. Entonces construimos aquí para nuestro ángulo teta, que sería en términos de parámetros el parámetro de la curva. Y aquí el valor de R igual a 2 más seno de teta. Ojo, la calculadora en radianes. Este teta tiene que estar trabajado en radianes. Teta en radianes. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Cuando vale 0, entonces reemplazamos acá, seno de 0 es 0 más 2, 2. En pi sextos quedaría 2 más el seno de pi sextos, que es un medio. Eso da 5 medios, que es igual a 2.5. En pi cuartos igual a 2 más el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Y eso nos da en aproximación 2.71. Y así análogamente para cada uno de los valores. Recuerden que estoy obteniendo el valor de R, aquí tenemos el valor de teta. Lo hacemos para toda un ciclo, o sea, entre 0 y 2pi, ¿de acuerdo? Entonces, así para cada uno de los valores, por ejemplo, en 5 pi tercios. Entonces decimos el teta 5 pi tercios y R es 2 menos, más seno de teta, pero el seno de teta es menos raíz de 3 sobre 2 en ese cuadrante. Y entonces la aproximación nos da 1.13. Así lo hacemos para cada uno de los valores. Ahora bien, es necesario decir aquí que estamos representando los puntos en el orden R, teta, donde vamos a representarlo en un plano polar. Bien, entonces voy a hacer aquí una representación de lo que sería el papel polar. Se consigue en papelerías, en tiendas escolares, donde usted va a encontrar, va a pedir su hoja de papel polar, y aquí entonces el papel polar va a venir marcado aquí con unos ángulos. Aquí lo he puesto cada 15 grados, o sea, ¿cierto? Cada pi doceavos. Pi doceavos, 2 pi doceavos a pi sextos, 3 pi doceavos, que son pi cuartos, y así, ¿de acuerdo? Bien, entonces, y aquí, sobre estas circunferencias, pues tienen un radio, 1, 2, 3, 4, y es el radio de la circunferencia. Entonces uno empieza a ubicar el primero, dice R de 2 con un ángulo de 0. El ángulo de 0, recuerden que es el eje polar, entonces decimos un ángulo de 0 y un radio de 2, o sea que el punto quedaría aquí. Radio 2, ángulo 0. Pi sextos, entonces el ángulo de pi sextos está por esta línea y el radio es de 2.5, entonces decimos 2 hasta aquí y 1, 2, 3, 4, 5, 2.5. Luego ubicamos pi cuartos está por esta línea y el radio es de 2.31, entonces sería 1, 2, aquí está 3, entonces me devuelvo 2, 9, 2, 8, 2, 71, aproximadamente por acá. Luego en pi tercios, que es aquí, que es pi tercios, en esta línea, que es disculpen, aquí en nuestro pi tercios, y en nuestro pi tercios da 2.87, ¿sí? 2.87. Entonces, aquí está 3, 2.9, 2.87 es por acá. Y cuando es pi tercios, cuando es pi medios, que es 90 grados, ¿cierto? Pi medios, nuestro radio mide 3, 90 grados acá, justo acá, pi medios. ¿Sí? Y seguimos graficando acá. Entonces da 2.87 para 2 pi tercios, que sería en esta recta, 2 pi tercios, 2.87. Luego 2.71 en 3 pi cuartos, 2.71, 2.71. Luego vendría 5 pi sextos con 2.5, 5 pi sextos, está por aquí. Por acá, 5 pi sextos con 2.71, 2.5, perdón, 2.5, 2.5 por acá. Luego en 7 pi sextos, en 5 pi sextos, que es 2.5, ahí está, 2.5. Y en pi, que serían 180 grados, o sea, medido desde el eje polar, pi hasta aquí, sería 2. Y seguimos graficando el asunto.
seguimos ahora después. Cuando es 7 pi sextos, sería por esta recta de acá, 7 pi sextos nos da un valor de 1.5. Entonces 1.5. Cuando es 5 pi cuartos, es 1.29. 1, 1, 1, 1, 2, 1.29. Casi 1.3. ¿Sí? Luego cuando es 4 pi tercios, nos da 1.13. 1.13 y un poquito más adelante. Y cuando es 3 pi medio nos da 1. Entonces miren que la gráfica, bueno, y así seguimos. Noten que estos valores son simétricos acá. Entonces este valor vendría aquí, luego vendríamos acá, aquí, luego vendría por acá y así. Entonces la gráfica nos va a quedar algo de esta forma. Disculpen ahí el pulso, ahorita lo hacemos más bonito, pero nos va a quedar algo como de esta forma. Noten que aquí se mete, entra, vuelve y sale. ¿Sí? Vuelve y sale acá. Esa curva se llama una limazón o caracol. El nombre de limazón es en francés para indicar que es un caracol. Entonces, esa es la forma en que representamos en papel polar. ¿Sí? Ubicamos un R y un θ. Ahora bien, vamos a utilizar este problema para hablar de las simetrías. Entonces, hay tres tipos básicos de simetrías. Una ecuación polar que permanece sin cambio. Cuando θ se reemplaza por menos θ, hace que la curva sea simétrica con respecto al eje polar, es decir, con respecto al eje horizontal, al eje polar. Entonces vamos a ver en nuestro ejemplo esas cosas simétricas con respecto al eje polar. Tomamos nuestra ecuación, cambiamos θ por menos θ, entonces evaluamos R en menos θ, 2 más seno de menos θ, y por propiedades de la función seno, el seno de menos θ es lo mismo que decir menos seno de θ. Y noten que entonces evidentemente no son iguales, porque tendría que habernos dado 2 más seno de θ. Es decir, que R menos θ es diferente de R de θ. Por lo tanto, no hay simetría con el eje polar. ¿Sí? No hay simetría con el eje polar. Esa curva no es simétrica con el eje polar. Bien, ahora la segunda simetría analiza el caso en que vamos a hacer dos opciones. Una, cambiar R por menos R y la ecuación no cambia, o cambiar θ por θ más pi y la ecuación no cambia. Y si eso ocurre, la ecuación es simétrica con respecto al polo. Recuerden que el polo es el punto que se encuentra en el origen, o sea, nuestro 0, 0, cartesiano. ¿Sí? Eso significa que la curva va a permanecer sin cambio, es invariante si se gira 180 grados con respecto al origen. Yo quería la curva, la giro 180 respecto a este punto y la curva no me va a cambiar. Entonces, miramos el asunto. Reemplazamos allá en R igual a 2 más seno de θ y vamos a cambiar R por menos R y θ por θ más pi. Voy a hacer la segunda parte. R es igual a R más θ más pi, que no es tan evidente. El de R menos R sí se ve evidente que no. Y 2 más seno de θ más pi. Y por propiedades periódicas de la función seno, el seno de θ más pi es menos seno de θ. Y por lo tanto no es igual, luego no es simétrica con respecto al polo. ¿Sí? No hay simetría con respecto al polo. La tercera opción es que yo tengo la ecuación y reemplazo θ por pi menos θ y eso hace que la curva, si cumple con esa igualdad, sea simétrica con respecto a la recta vertical θ igual a pi medios. Recuerden que medimos nuestros ángulos desde acá, desde el polo, desde el eje polar, y lo medimos en el sentido antihorario, y entonces aquí sería nuestro pi medios, justo acá con esta recta vertical. O sea que sería lo que llamamos en coordenadas cartesianas simétrica con respecto al eje Y. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a hacer lo que decimos. Cambiamos R por θ menos, evaluamos en R, el ángulo lo evaluamos en pi menos θ. Entonces sustituimos R evaluado en pi menos θ, sería 2 más seno de θ, pero θ es pi menos θ. Por propiedades de las funciones de la función periódica seno, el seno de pi menos θ sí es lo mismo que el seno de pi. Lo voy a hacer, para hacer la demostración voy a utilizar el seno de A más B. El seno de A menos B en este caso, de una diferencia. Y el seno de diferencia es el seno de A por el coseno de B menos el seno de B por el coseno de A.
donde A es pi y B es teta. Entonces sustituimos, quedaría seno de pi, coseno de teta, menos seno de teta, coseno de pi. Pero resulta que el seno de pi es 0, o sea que este término va a ser 0. Y el coseno de pi es menos 1. Entonces aquí hago el producto y me da menos por menos da más. Y quedaría que esos 2 más seno de teta. O sea que sí son iguales. O sea que R evaluado en pi menos teta es lo mismo que R de teta. Al ser igual, entonces es simétrica con respecto a la línea vertical. Y miren que eso nos ocurría aquí en la gráfica. Insisto, disculpen lo mal hecho, pero es que mi pulso a mano ya no es muy bueno. Y es lo que habíamos dicho acá, cuando hacíamos la gráfica. Miren que si trazo un eje acá, la recta teta igual a pi medios, lo que hay de este lado es simétrico con lo que hay del otro lado. Es un espejo, esta línea es un espejo. Ahorita lo hacemos más decentemente trazado utilizando la tecnología. Entonces, eso es el estudio de las simetrías. ¿Sí? Se estudian ese tipo de simetrías. Hay figuras que cumplen con una simetría, otras que cumplen con dos, o que no cumplen con alguna de ellas. Vamos a mirar, en este caso, la construcción en GeoGebra para mirar lo que hemos dicho. Entonces, voy a aprovechar para hacer dos construcciones. Una, del lugar, es decir, sin tener en cuenta el papel polar que he hecho. He hecho la parametrización de la curva como es. Recuerden que x es r por coseno teta, entonces nuestro r es 2 seno teta por coseno teta, mírenlo acá. R que es 2 seno teta por coseno teta, nuestro f. Y nuestra e, que es la que está en color cafecito, es 2 más seno teta por seno teta, porque es r por seno teta, que es el valor de y. O sea que cada posición que está marcando aquí, para una posición sobre el eje horizontal, en nuestro punto A, él va a ir marcando aquí una distancia sobre la recta, sobre la curva, perdón, de la función f, que nos da el x, y otra sobre la curva café, que nos da el y. Y he construido los vectores. Voy a quitar un momentico la animación del punto A, para que comprendamos entonces lo que estamos diciendo. Entonces voy a quitar aquí la animación. Entonces miren el asunto. Voy a mover aquí el punto sobre el eje, y él me dando la posición, tanto horizontal como vertical. Este azul lo he trasladado acá sobre el eje horizontal, y la posición vertical, que es la de color café. Y la suma de las posiciones está por la suma de los vectores. Noten que aquí el vector A es la suma del vector V más W, o sea, la posición horizontal más la vertical. Entonces, teniendo eso, yo ya puedo animar este punto, y los diferentes puntos que va a ir tomando el punto E es mi lugar geométrico. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que va a ir trazando. Esa es la forma de la curva. Voy a dejar el rastro del punto E para que lo visualicemos. Voy a dejar el rastro y noten que se va construyendo la gráfica que he hecho allá trazada malamente a mano en mi simulacro de papel polar. Noten que es una curva que uno tendría que pensar que es una circunferencia, pero no, mire que chatica en esta parte. Se vuelve cóncava en este punto. ¿Sí? Es cóncava en este sector. Entonces se forma una limazón. Voy a mostrarles ahora a continuación en el papel polar, ya con el papel polar, ¿cierto? Recuerden que aquí en la pista gráfica lo que hacemos es configurar la entrada con el papel polar, y decimos aquí en cuadrícula le decimos polar, ¿sí? Y ahí le configuramos aquí la situación. Y lo que hemos hecho es trazar precisamente la recta polar 2 más seno de teta. Y aquí no la ha trazado. Noten que aquí nuevamente se nota la entrada un poquito de la parte del alimazón. Aquí puedo desplazar la curva o contraer un poco el eje, ¿sí? ¿De acuerdo? Y me lo va desplazando para poder tener una idea de cómo es el asunto. Noten que aquí ya no es tan fácil el cambiar en la escala, porque se me tergiversa el papel. No es como en cartesianas, que uno puede manipular tranquilamente uno de los ejes. Bueno, pues muchas gracias por su visita. No olviden sus comentarios y seguir visitando nuestra página recomendándonos. Muchas gracias. Buen día.